¿Y si te dijera que la Biblia no es un libro imposible de entender, sino la historia más importante jamás contada? ¿Y si todo lo que has oído sobre Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Jesús y el Apocalipsis no fueran relatos aislados, sino partes de un mismo plan que también te incluye a ti? Quédate hasta el final, porque hoy vas a comprender la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, de forma clara, profunda y en orden. Y cuando veas cómo todo encaja, no volverás a mirar tu vida de la misma manera. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la Biblia, ese libro tan antiguo, podría contener la explicación del mundo, del mal, del sentido de la vida e incluso de tu destino? ¿Alguna vez intentaste leerla y te quedaste atascado en Génesis? ¿Has oído nombres como David, Moisés o Apocalipsis, pero nunca lograste entender cómo todo se une? Entonces prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambia por completo la manera de ver las Escrituras. La Biblia no es una suma de relatos separados. Es una sola historia, con un inicio, un desarrollo y un desenlace. Es una historia real, llena de guerras, traiciones, milagros, pactos, juicios, restauración y, en el centro de todo, un propósito eterno, el plan de salvación. En este recorrido vas a entender la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, explicada con claridad, profundidad y en orden cronológico. Vas a descubrir por qué Dios creó el universo, cómo todo se corrompió, qué significa realmente la cruz y qué está por venir. Si nunca has comprendido del todo la Biblia, o incluso si piensas que ya la conoces, escucha hasta el final, porque esta historia también habla de ti. Y después de hoy, ni la Biblia ni tu propia vida volverán a parecerte iguales. En el principio solo existía Dios. No había tiempo, ni sufrimiento, ni sombra alguna, solo el Dios eterno, perfecto y lleno de amor. Entonces Dios habló: «Sea la luz». Y la luz apareció. Con el poder de su palabra formó todo lo que existe: los cielos, la tierra, los mares, las estrellas, los animales y, por último, la obra culminante de la creación, el ser humano. Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios, con libertad, propósito y comunión con su Creador. Caminaban con Él. No existían la culpa, el temor ni la muerte. Pero el amor verdadero requiere elección. Por eso Dios puso un límite, un árbol, una prueba de confianza. Entonces apareció la serpiente, figura del enemigo, y sembró la mentira. Susurró que el hombre podía ser como Dios sin necesitar a Dios. Adán y Eva desobedecieron. El pecado entró, la comunión se quebró, la tierra fue afectada por la maldición y la humanidad fue expulsada del jardín. Sin embargo, Dios no renunció a ellos. Aún en medio de la caída, pronunció una promesa. De la descendencia de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Adán y Eva tuvieron hijos, y sus descendientes comenzaron a poblar la tierra. Pero el pecado también se extendió, la violencia creció, y el corazón del hombre se fue alejando más y más de Dios, hasta que llegó el punto en que la corrupción llenó la tierra, y Dios decidió intervenir. Todo lo que tiene aliento de vida será destruido. Pero en medio de una generación perversa había un hombre distinto. Noé, un hombre justo, íntegro, que caminaba con Dios. Dios lo llamó y le ordenó construir un arca, una inmensa embarcación de salvación. Durante más de 100 años, Noé predicó, advirtió y construyó, pero nadie creyó, excepto su familia. Entonces vino el diluvio. Las aguas cubrieron la tierra, pero el arca flotó llevando dentro la promesa de un nuevo comienzo. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, 8 personas en total, se convirtieron en el reinicio de la humanidad. Y cuando las aguas descendieron, Noé adoró a Dios. Entonces Dios estableció un nuevo pacto: nunca más destruiré la tierra con un diluvio, y colocó el arco iris en el cielo como señal. El mensaje era evidente: Dios juzga el pecado, pero siempre deja abierta una puerta de salvación. El arca no era solo madera y brea, era una figura profética. Así como en ese tiempo solo había una forma de escapar del juicio, hoy también hay una sola: Jesucristo. Los hijos de Noé volvieron a llenar la tierra. Sem, Cam y Jafet dieron origen a pueblos y naciones. La humanidad volvió a multiplicarse, pero también volvió a rebelarse. En lugar de buscar a Dios, los hombres intentaron alcanzar el cielo por sus propios medios. Levantaron una torre, la Torre de Babel, símbolo del orgullo humano,
y de la independencia del Creador. Entonces Dios confundió sus lenguas y dispersó a los pueblos por toda la tierra. Pero aún en medio de esa confusión, Dios ya estaba desarrollando su plan. Escogería a un hombre, de ese hombre surgiría un pueblo, y de ese pueblo nacería el Salvador del mundo. Ese hombre fue Abraham, una persona común, proveniente de una familia idólatra. Pero Dios lo llamó y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Abraham obedeció, y esa obediencia cambió la historia. Dios hizo pacto con él. Le prometió un hijo, aunque tanto él como su esposa ya eran ancianos. Pero antes de que la promesa se cumpliera, Abraham tuvo un hijo con una sierva egipcia llamada Agar. Ese hijo fue Ismael. También de él surgiría una gran nación, y su historia se entrelaza con el destino de muchos pueblos hasta nuestros días. Pero esa parte merece una explicación aparte. Años después, nació Isaac, el hijo prometido. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob y cambió su nombre por Israel. Jacob tuvo 12 hijos, y de ellos nacieron las 12 tribus de Israel. Pero el plan de Dios incluía algo mucho más grande. José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Lo que parecía una tragedia terminó siendo parte del propósito divino. José fue llevado a Egipto, y allí Dios lo levantó. Cuando vino la hambruna, fue José quien preservó la vida de su familia. La promesa seguía viva aún en Egipto, aún en medio de la esclavitud que después llegaría. Dios estaba guiándolo todo hacia el cumplimiento de su pacto. Con el paso del tiempo, la familia de Jacob creció en Egipto hasta convertirse en un pueblo numeroso. Pero lo que un día fue bien recibido, terminó siendo visto como una amenaza por los egipcios. Así comenzó la esclavitud de Israel. Durante más de 400 años, los hijos de la promesa vivieron bajo opresión, clamando a Dios. Y Dios respondió levantando a un libertador, Moisés. Moisés había crecido en el palacio del faraón, pero Dios lo llamó desde el desierto para una misión imposible. Debía presentarse ante Faraón y decirle: «Deja ir a mi pueblo». Faraón se negó, y Dios envió plagas sobre Egipto, una tras otra, hasta quebrantar la resistencia del imperio. La última noche, Dios dio instrucciones precisas. Cada familia debía sacrificar un cordero y poner su sangre en los postes de la puerta. «Cuando vea la sangre, pasaré de largo». Así nació la Pascua, y a la mañana siguiente, el pueblo de Dios salió libre. Pero el enemigo no se rindió. Faraón persiguió a los hebreos hasta el mar. Fue entonces cuando Dios hizo lo imposible. El mar Rojo se abrió, y el pueblo pasó en seco. Luego el ejército egipcio quedó destruido bajo las aguas. Dios había vencido. En el desierto, Dios guió a su pueblo con una nube durante el día y con fuego durante la noche. En el monte Sinaí estableció un pacto y entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que mostraban lo que es santo, justo y bueno. Pero también revelaban una verdad más profunda. El corazón humano estaba marcado por el pecado. El pueblo murmuró, se rebeló y desobedeció. Incluso después de presenciar milagros, su corazón seguía endurecido. Entonces Dios instituyó el tabernáculo, un lugar de adoración con sacrificios continuos. Allí el pecado era cubierto, pero no quitado definitivamente. Todo aquello era una sombra, una señal de algo mayor. La sangre de los animales no podía limpiar de verdad, pero todo apuntaba hacia lo que vendría, un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha. Dios estaba enseñando que la salvación solo es posible por medio de la sangre, y que la liberación exterior era apenas el comienzo. Él quería libertar el corazón. Después de 40 años en el desierto, el pueblo llegó finalmente al borde de la tierra prometida a Abraham, una tierra que fluía leche y miel. Moisés no entró. Murió contemplando la promesa desde lejos. Entonces Dios levantó a Josué para conducir al pueblo en la conquista. Cruzaron el Jordán, y los muros de Jericó cayeron con un clamor de fe. Las tribus se establecieron en la tierra, pero pronto apareció un nuevo problema. El pueblo comenzó a olvidarse del Señor. Sin una autoridad firme, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Comenzó así una época de ciclos repetidos: pecado, opresión, arrepentimiento, liberación y nuevamente pecado. Fue el tiempo de los jueces, hombres y mujeres levantados por Dios para rescatar al pueblo, como Débora, Gedeón y Sansón.
pero la inestabilidad continuaba. Entonces el pueblo pidió un rey. Querían ser como las demás naciones. Dios se lo permitió, y apareció Saúl, el primer rey de Israel, fuerte, imponente, pero desobediente. Después de él, Dios escogió a David, un joven pastor con un corazón conforme al suyo. Y a David le hizo una promesa nueva. De su descendencia levantaría a un rey cuyo reino no tendría fin. David reinó con valentía, fe y arrepentimiento. Aunque pecó gravemente, nunca abandonó del todo al Señor. Luego su hijo Salomón heredó el trono y edificó un templo glorioso. La sabiduría que Dios le dio atrajo a reyes y reinas de tierras lejanas. Pero al final de su vida, Salomón también se apartó, y el reino terminó dividiéndose. Israel quedó al norte, Judá al sur. Dos reinos, dos trayectorias, y un pueblo que poco a poco fue dejando de escuchar la voz de Dios. Entonces Dios levantó hombres con fuego en el alma, voces solitarias en medio de una generación endurecida, los profetas. Isaías vio al Señor en su trono, alto y sublime, y oyó a los ángeles clamar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Pero el pueblo no se quebrantó. Jeremías lloró mientras anunciaba la destrucción. Fue arrestado, humillado y rechazado, pero no dejó de proclamar: vuelvan al Señor mientras todavía hay tiempo. Ezequiel vio visiones de juicio y también de restauración. Vio la gloria de Dios apartarse del templo y contempló un valle de huesos secos. Entonces Dios le dijo: profetiza, y estos huesos vivirán otra vez. Daniel, siendo aún joven, fue llevado cautivo a Babilonia, pero incluso allí, en medio de un imperio pagano, decidió no contaminarse. Fue arrojado al foso de los leones y salió con vida. Vio caer reinos humanos y contempló la llegada de un reino eterno, el reino del Hijo del Hombre. Todos los profetas advirtieron, suplicaron, lloraron y llamaron al arrepentimiento, pero el pueblo endureció su corazón hasta que finalmente llegó el juicio. El reino del norte, Israel, fue invadido por Asiria y desapareció. El reino del sur, Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén fue incendiada, el templo destruido, y los sobrevivientes lloraron junto a los ríos de Babilonia, preguntándose cómo podían cantar al Señor en tierra extraña. Parecía que todo había terminado, pero para Dios no era el final. Aún en el exilio, Él siguió hablando. Prometió traerlos de vuelta, hacer un nuevo pacto, darles un corazón nuevo y derramar su espíritu sobre ellos. Y así, después de 70 años, un remanente regresó. Reconstruyeron los muros y levantaron otra vez el templo. Pero algo había cambiado. La gloria no había vuelto como antes. Todo parecía una preparación. El templo estaba allí, el altar también, pero el cielo permanecía en silencio. Pasaron 400 años sin profeta, sin visión y sin nueva palabra revelada. Pero cuando el cielo calla, no siempre es ausencia. A veces es la antesala de algo inmenso. Y entonces Dios volvió a hablar. Pero esta vez no habló por medio de un profeta, sino a través de un niño. En un pequeño pueblo llamado Belén nació Jesús. No vino al mundo en un palacio, sino en un pesebre. No estuvo rodeado de nobles, sino de animales y pastores. Un nacimiento humilde, pero cargado de eternidad. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre. El Creador entró en su propia creación. Los ángeles anunciaron: hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús creció en sabiduría, trabajó como carpintero y, al llegar a los 30 años, comenzó su ministerio. Pero Él no enseñaba como los demás. Decía: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, perdonaba pecadores, tocaba a los intocables y recibía a los rechazados. Sin embargo, no todos aceptaron su mensaje. La élite religiosa se sintió confrontada. El Imperio Romano percibía una amenaza. El pueblo estaba dividido. Jesús no vino a reunir un ejército humano. Vino a librar una guerra invisible contra el pecado, la muerte y el infierno. Y para vencer, tendría que morir. Él sabía perfectamente por qué había venido. La traición, la cruz y la muerte no lo tomaron por sorpresa. Caminó voluntariamente hacia el sacrificio. Desde el principio había anunciado que el Hijo del Hombre sería rechazado, entregado y muerto,
pero que resucitaría al tercer día. Para eso había nacido. En la última cena partió el pan y dijo: «Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes». Tomó la copa y dijo: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para perdón de pecados». Esa misma noche fue traicionado con un beso, arrestado, acusado por testigos falsos y juzgado de madrugada por un tribunal religioso corrupto. Fue golpeado, escupido y humillado. Le colocaron una corona de espinas, le pusieron un manto escarlata sobre los hombros y se burlaron de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Fue llevado ante Pilato. Aunque Pilato no halló culpa en él, se lavó las manos y dejó la decisión en manos de la multitud. Y la multitud gritó: «¡Crucifícalo!». Jesús cargó la cruz por las calles de Jerusalén, cayó, fue empujado, sangró, y aún así, no respondió con violencia contra nadie. Al llegar a Gólgota, clavaron sus manos y sus pies en el madero, y lo levantaron entre el cielo y la tierra. Allí Jesús no solo sufrió en su cuerpo, cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Toda mentira, toda injusticia, toda vergüenza, toda maldad, todo temor recayó sobre él, y desde la cruz clamó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». También gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Finalmente, todo se consumó. En ese instante el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las tumbas se abrieron, y quienes estaban atentos entendieron que algo cósmico había ocurrido. Jesús murió. Su cuerpo fue colocado en una tumba prestada. La piedra fue sellada, y guardias fueron puestos en la entrada. Parecía que el infierno había vencido, pero solo sería por 3 días. Al amanecer del tercer día, la tierra volvió a estremecerse. La piedra fue removida. La tumba estaba vacía. Los ángeles anunciaron: «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado». Jesús se apareció a María Magdalena en el huerto. Luego se mostró a sus discípulos. A Tomás, que dudaba, le enseñó las marcas de sus manos. A 2 caminantes rumbo a Emaús les explicó las Escrituras, y sus corazones ardieron dentro de ellos. La resurrección lo cambió todo. No solo fue Jesús quien salió de la tumba, con él se levantó la esperanza de la humanidad. La muerte fue vencida, el infierno derrotado y el pecado expiado. Entonces Jesús declaró: «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos, bauticen en mi nombre, enseñen, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». La cruz no fue una derrota. La cruz fue el centro del plan eterno. Y la tumba vacía es la evidencia más grande de que la salvación es real. Jesús había derrotado a la muerte, pero su obra aún debía extenderse. Durante 40 días después de resucitar, se apareció a sus discípulos y les habló acerca del reino de Dios. Antes de ascender al cielo, les hizo una promesa: «Quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto». Entonces, delante de sus ojos, fue levantado al cielo. Pocos días después, en Pentecostés, la promesa se cumplió. El Espíritu Santo descendió con poder. Hubo lenguas como de fuego, un viento impetuoso y corazones encendidos. Hombres comunes se transformaron en testigos valientes. Pedro, que antes había negado a Jesús, ahora predicaba con autoridad. 3,000 personas creyeron en un solo día. Había nacido la iglesia, no como un edificio de piedra, sino como un pueblo transformado, lleno del Espíritu, unido en amor, compartiendo el pan, ayudando a los necesitados y proclamando el Evangelio con valentía. Pero junto con el crecimiento llegó también la persecución. Esteban fue apedreado, Santiago murió a espada. Sin embargo, cuanto más intentaban silenciar a los cristianos, más se extendía el mensaje. Entonces apareció un personaje inesperado, Saulo de Tarso, un perseguidor feroz de la iglesia. Pero en el camino a Damasco fue alcanzado por una luz del cielo. Escuchó la voz de Jesús y, en ese instante, el perseguidor se convirtió en apóstol. Así nació Pablo, el misionero más influyente de la historia cristiana. Llevó el Evangelio a Asia, Grecia y Roma. Plantó iglesias, escribió cartas y soportó cárceles, naufragios, azotes y sufrimientos por amor a Cristo. El mundo no volvería a ser el mismo. El mensaje de la cruz comenzó a llegar a pueblos, lenguas y naciones, y ese mismo mensaje ha llegado hasta nosotros, porque 2000 años después, la misma llama sigue ardiendo,
El mismo Espíritu sigue habitando en su pueblo, y la misma salvación continúa disponible. El último libro de la Biblia no solo habla del final, revela el propósito definitivo. Apocalipsis es una revelación. El velo del cielo se descorre, y Juan, el apóstol exiliado, es llevado en el Espíritu para contemplar realidades que ningún ojo humano podría imaginar. Ve a Jesús glorificado, con ojos como llama de fuego, cabello blanco como la nieve, y voz como estruendo de muchas aguas. El mismo Jesús que fue clavado en una cruz, ahora reina en gloria eterna. Juan ve 7 iglesias, que representan a la iglesia a lo largo de los tiempos. Contempla 7 candeleros, 7 estrellas, y recibe mensajes directos del mismo Cristo. Después ve el trono de Dios, relámpagos, truenos, adoración sin descanso, y seres celestiales proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Luego aparece un libro sellado con 7 sellos. Nadie podía abrirlo, hasta que se presenta el Cordero, como inmolado. Él sí es digno. Y cuando los sellos son abiertos, comienzan los juicios. Salen los 4 jinetes del Apocalipsis: conquista, guerra, hambre y muerte. La tierra se estremece, los cielos son sacudidos, y una batalla espiritual se hace visible. Hay ángeles y demonios, trompetas, copas de ira, terremotos, estrellas cayendo y multitudes clamando por justicia. Aparece la bestia. El falso profeta engaña a las naciones. El dragón, figura de Satanás mismo, se levanta contra la mujer, símbolo del pueblo de Dios. Pero en medio de toda esa oscuridad también existe un pueblo fiel. Son aquellos que no adoraron la imagen de la bestia ni negaron el nombre de Jesús. Son perseguidos, pero vencen, porque no amaron más su vida que la verdad. Entonces los cielos se abren, y aparece un caballo blanco. Sobre él cabalga el que es fiel y verdadero. Sus ojos son como fuego. En su muslo está escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Viene a juzgar y a pelear con justicia. El ejército celestial lo sigue. La bestia es derrotada. El diablo es lanzado al lago de fuego, y el último enemigo en ser destruido es la muerte. Después del juicio final, Juan contempla la visión más gloriosa de todas, la Nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva, la ciudad santa que desciende del cielo como una novia preparada para su esposo. Y una voz proclama: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni lamento, porque lo primero habrá pasado. El árbol de la vida vuelve a aparecer. El río de la vida fluye desde el trono. Los redimidos reinan con Cristo para siempre. La historia que comenzó con separación termina con comunión eterna. No habrá más noche. Dios mismo será la luz, y sus siervos le verán cara a cara. Esa es la esperanza de los redimidos. Esa es la promesa final. Esa es la victoria definitiva de Cristo. Y al concluir la visión, Juan escucha la última promesa: He aquí, yo vengo pronto. Y desde la tierra y desde el cielo resuena la respuesta: Ven, Señor Jesús. Acabas de escuchar la historia que lo conecta todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la caída hasta la redención, desde la cruz hasta la eternidad. La Biblia no es simplemente un libro religioso, es la historia del amor de Dios hacia la humanidad, y tu nombre también está invitado a entrar en ella. Jesús murió para que tú tengas vida, y hoy, esa historia también puede convertirse en tu historia. Si deseas profundizar más, cada parte de este relato abre la puerta a una verdad aún más grande. Génesis, la formación de Israel, los profetas, los milagros, la cruz, la iglesia y el misterio revelado en Apocalipsis. Porque cuando comprendes la Biblia, comprendes la vida. Y después de entenderla, nada vuelve a ser igual. Si este recorrido por toda la Biblia te hizo ver algo de una manera nueva, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Dime qué parte te impactó más, cuál te hizo reflexionar y sobre qué tema te gustaría profundizar. Tu opinión puede abrir la puerta para seguir explorando juntos esta historia extraordinaria.